Quiero en esta mañana compartirles un mensaje que es del alma. Este es un mensaje del corazón, que ha salido de mi corazón para poderlo compartir. Dios ha ministrado algunas cosas estos días a mi corazón. Ha sido una semana para mí difícil en cuanto a los órganos emocionales. Físicamente hay un profundo cansancio, emocionalmente hay un agotamiento en el ser humano cuando tiene que pelear tantas cosas. Y esta semana he tenido que ser muy ministrado con Dios, porque había momentos donde tenía ganas de decir, Señor, ¿qué hago aquí? ¿Qué tanto tiempo? ¿Para qué tantas cosas? Y uno tiene que recibir algo que Dios le dé para poder continuar, porque necesita. No me sirve el aliento de un ser humano, no me sirve que pueda ser muy útil ni que soy buena persona, me sirve que Dios me siga diciendo, te tengo ahí, te he puesto ahí y tengo un propósito porque estés ahí. Y si lo percibes, si lo entiendes, si lo puedes comprender, entonces va a ser muy útil. Por eso el ver a Miriam allí, o el ver a Gloria allí, a las personas que hemos visto, y el poder compartir de Dios a las personas que no conocen de Dios ha sido muy importante. Esta semana mi esposa y yo pudimos compartir con una familia, porque en la habitación de mi suegra van entrando y se van yendo, entran y se van, entran y se van. Pero por lo menos se van predicados, eso seguro. Predicados se van todos, porque cuando nos preguntas quiénes son, qué hacen, pero ¿cómo es que ustedes están todo el tiempo? ¿Y cómo es que es que su esposo no trabaja? Sí, entonces ahí es la ocasión para poder empezar a compartir. Así es que en esta semana, les quiero compartir un mensaje que vamos a titular Prisioneros. Así se llama, Prisioneros. Porque definitivamente en la Biblia las prisiones han estado presentes en muchos siervos de Dios. Nada más tú mira la cantidad de hombres que han estado en prisiones. José, Pablo, Pedro, eh, bueno, hay muchos más. Sansón, Daniel, Jacobo, que muere ahí, Juan el Bautista. O sea, prisiones forman parte de la historia de muchos siervos de Dios. Pablo fue un siervo que en la experiencia de la falta de libertad y la agresión a su misma persona, escribió hasta 4 cartas que hoy son parte de la Biblia en prisiones. Se llama las cartas en prisión. Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Las 4 cartas escritas en prisión. Que cuando tú las lees dices, wow, qué bello, Efesios, Filipenses, pero es que están escritas en prisión. No es que están escritas en el calor de tu casa, enfrente al mar, viendo la puesta del sol de cada mañana en La Mancha. No, están escritos en prisiones. No quiero abundar mucho en las prisiones de aquellos días, pero usted nada más se lo puede imaginar lo que era. Hay algo que yo no sé si usted sabe, pero normalmente los prisioneros o los reos que eran más peligrosos, entre comillas, y parece que Pablo lo era, muy peligroso, era un hombre súper peligroso, pues los encadenaban de pies, manos y cuello. Y el óxido de esas cadenas se metía en su propia piel y muchos de ellos morían por la infección del óxido en las personas, porque no había otras cosas. Muchos morían desnutridos a un nivel increíble, abandonados a la suerte de cualquier cosa. Y entonces cuando tú lees esto y puedes leer lo que vamos a leer ahora, entonces dices, esto solamente se puede ver desde el punto de vista de Dios. Quiero decirte que muchas cosas de nosotros y muchas de las que podemos sufrir solo las podemos ver desde el punto de vista de Dios. Porque si no las vemos desde ese punto de vista de Dios es muy difícil que nosotros podamos comprenderlas. Hechos capítulo 16 es la historia de Pablo llegando con Silas a Filipo, donde le habla a una mujer llamada Lidia y se entrega al Señor. Y estando ahí hay una mujer que es adivina y que empieza a hablar y a decirle que aquí entre vosotros hay siervos del Dios Altísimo. Entonces, viendo las personas que están ahí, que se les está haciendo el negocio, porque este tipo de personas que adivinaban el porvenir de la gente cobraban y dependían de otros mecenas, empiezan a escandalizarse y a decir, vamos a sacar a estos hombres de aquí porque van a quitarnos el negocio. Entonces, versículo 19 del capítulo 16 de Hechos, sucede esto. Vamos a primeramente introducir, porque esto va a ser una serie a lo mejor de unas cuantas predicaciones,
porque quiero hablar de eso, de los prisioneros, Y dice así, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas. Se dieron cuenta que era mejor que tocásemos la vida de las personas que nos quieren quitar el negocio. Y dice una cosa muy importante, dice ahí, y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándoles a los magistrados dijeron, y miren, dice, los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Pero si todavía no han empezado a hacer nada. Pablo y Silas no han hecho nada. Han llegado a la ciudad y la ciudad ya se ha alborotado. Entonces eso es muy sorprendente, profundamente sorprendente. Fíjense esto que dice aquí. Y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Ellos no tenemos que hacer lo que ellos dicen. Ellos son judíos. Y nosotros tenemos unas leyes romanas y no tenemos por qué hacer estas cosas. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Bueno, darte un par de azotes con la mano puede ser más o menos violento, pero azotarte con varas es otra cosa. Representa un dolor inmenso, representa heridas, y no significa algo sencillo. Mire lo que dice, después de haberlos azotado mucho. No es que los azotaron mucho. Fíjese en qué condición estaban esos dos hombres, Pablo y Silas, azotados perversamente. Los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, porque eran muy peligrosos. Fíjese, después de una paliza de ese nivel, igual salían corriendo. Imagínate, ensangrentados, llenos de dolor. Imagínense. El cual recibió este mandato y los metió en el calabozo de más adentro. Actualmente en Filipo hay una cárcel donde se dice que estuvo Pablo y es una cárcel que está en un foso completamente. Dice, los metió ahí y les aseguró los pies en el cepo. O sea, los ató pertinentemente. No vaya a ser que se fueran a escapar. Y mire el versículo 25. Pero a medianoche, la medianoche judía son las 12 de la noche, porque empieza a las 6 de la tarde, a medianoche, a las 12 de la noche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Puede ser que les golpearon la cara, les golpearon los brazos, las piernas, el costado, pero no callaron ¿el qué? Sus bocas. No pudieron golpearles el alma, no pudieron golpearles el espíritu, no pudieron amedrentar su fe. Pablo estaba acostumbrado, Pablo estuvo preso muchas veces, 2 veces en Roma, otra en Cesarea. Pablo pasó por diferentes prisiones por causa de simplemente ser siervo de Dios. Nada había hecho, nunca le pudieron demostrar nada. Así es que dice que ellos cantaban, dice, y los presos los oían. O sea que no es que susurraban. Bendice alma mía. No, gritaban, alababan, expresaban, oraban a Dios. Es maravilloso, maravilloso este texto, porque tú puedes ver por qué Pablo es el hombre que es, porque estos dos hombres tenían esa profunda convicción. Podían matar su cuerpo, dañarlo, pero no podían herir su espíritu. No había manera de encontrar en ellos una fragilidad en el espíritu. Quiero decirles algo, porque el plan de Dios con Pablo también incluyó que Pablo estuviera en muchas cárceles. Y hay momentos en la vida donde vivimos prisioneros. A veces prisioneros a las circunstancias, prisioneros a las situaciones que vivimos. Estos días uno puede percibir que después de más de 2 meses en un hospital cuidando a una persona, uno se siente prisionero. Es decir, es que no tengo libertad, es que no puedo hacer nada. Es que es toda una constante, terminas y tienes que ir a descansar porque tienes que seguir después. Y uno siente la prisión del corazón, siente que está prisionero, que está en un lugar donde se le hace ya... Uno percibe en muchos momentos de la vida que está así, pero hay un testimonio que Dios quería
que Pablo diese en las cárceles. Y Dios quería tocar al carcelero que lo encarceló y lo cuidaba y custodiaba. Y tenía un plan para esa casa y esa familia y permitió que fuesen azotados, golpeados y puestos presos por ese hombre que estaba ahí. Bueno, quizás Dios lo puede haber hecho de otra manera. Señor, aparécete a él, muéstrate de otra forma, que vaya y pase por un sitio como estaba Lidia por allí y que también se entregue, pero llevar a Pablo a este sufrimiento para la salvación de una familia y de una casa, parece ser que sí. Llevar a Pablo a la cárcel para ser testimonio, pues parece ser que sí. Llevar a Pablo a Roma para que Pablo le predicase a los 4 que tenía o Pedro, pues parece ser que sí, que Dios tenía otro plan. La primera cosa que yo veo en la vida de Pablo y en esta cárcel y en esta prisión es que la cárcel le abrió la oportunidad de predicar a Pablo. Las circunstancias difíciles nos abren puertas para predicar y compartir a las personas. Porque en medio de las circunstancias difíciles también hay muchas personas que están contigo en situaciones difíciles. Pero hay una gran oportunidad de que tú les muestres que estás en otra cosa, que vives bajo otros aspectos, que manifiestas unas conductas diferentes, que tienes una sensación diferente, distinta. La primera cosa es que Pablo y Silas predicaron mucho en las cárceles. La segunda cosa, que Pablo en las cárceles escribió. Así es que el hecho de no tener que viajar y no salir, Dios le permitió que pudiera darnos este legado de la palabra con nosotros. Y Efesios fue escrito en cárcel, y Filipenses y Colosenses, y son cartas preciosísimas. Efesios es una carta tan positiva, tan personal, tan especial, hablando del cuerpo de Cristo. Tan bella carta, escrita en una cárcel. Pero es que es ahí, en las oscuridades del alma y en el sufrimiento, donde salen las mejores joyas. Y donde se percibe que hay muchas cosas que pueden salir de ti. También, lamentablemente, en las cárceles puede salir lo peor de ti. Vamos a hablar de eso también. En la cárcel también Pablo pudo permitirse algo, como tenía todo el tiempo del mundo, una vida de oración y de adoración. Porque cuando tú tienes tantas cosas que hacer en el día, o tú percibes que las tienes que hacer, o haces muchas otras, tener un tiempo con Dios no es sencillo. Pero ellos tuvieron una oportunidad de un tiempo con Dios. Fue bello verles orar y alabar a Dios en la cárcel, y pudieron comprender eso. Pablo tuvo en las cárceles visiones, sueños, tuvo interpretaciones, revelaciones de Dios. Eso nos permite entender que en los momentos difíciles en los que podemos estar encarcelados, podemos tener revelaciones de Dios, podemos tener oportunidad de ver a Dios y que Dios se nos revele por qué la circunstancia, la manera, por qué Dios nos tiene ahí y cuál es la manera en la que vamos a aprender de eso. Pablo aplicó gran parte de su fruto espiritual en las circunstancias más difíciles. Y fue un hombre fructífero para Dios en circunstancias muy difíciles. Pero te voy a decir algo que Pablo también aprendió. Que a través de las cárceles él pudo presentarse, por eso me paré ahí, ante las autoridades de las ciudades y ser un testimonio ante ellos. ¿Tú te acuerdas cuando él se convirtió y tuvo su experiencia yendo a Damasco? Que Dios se le reveló y le anunció a través de aquel anciano: tú te presentarás ante autoridades, ante principales, ante hombres, ante reyes. Se presentó ante el emperador. Y tú les hablarás, tú serás testimonio vivo mío. Así que cuando él iba a una cárcel, como tenía que ser juzgado y lo llevaban a autoridades y a lugares, a principales de la ciudad, ¿qué hacía Pablo? Predicaba. Mira, algunos que dijeron incluso: Pablo, casi me has convencido, porque él hablaba sin temor y sin miedo. Por tanto, esa oportunidad fue muy bella para poder ver a muchas personas que no hubiera visto nunca si no hubiera estado en la cárcel. ¿Cómo él se presenta ante el emperador si no hubiera sido porque él apeló a ser romano y apeló a que César lo juzgase? Entonces, es muy importante. Pero hay una parte que a mí me asombra mucho de por qué Dios permitió a Pablo esto. Y es que Pablo, en su vida anterior a Dios, tuvo la osadía de meter a muchos cristianos presos. ¿Tú sabías eso? Dice que los arrastraba, los sacaba de las casas y los llevaba ante las autoridades para que fueran presos.
Y Dios le hizo ver que lo que se siembra, ¿qué? O sea, que tuvo que cosechar lo que él sembró. O sea, él mismo, por su osadía, también tuvo que aprender que la osadía, a veces de desafiar a Dios, llevó a Dios a que él tuviera que aprender qué fue lo que le hizo a otros. Con qué dureza trató a las personas para que él pudiera vivir lo que eso significó para familias, para personas. Porque cuando tú llevas a una persona inocente a la prisión es muy duro que las familias como se quedan y ese hombre y no saber nada de ellos y prohibírseles el paso. Por tanto, Pablo en la osadía también aprendió a comprender el dolor, el sufrimiento de lo que él hizo en otros. Yo me imagino cuántas veces diría, wow, cuántos de mis hermanos yo llevé por mi necedad, porque no sabía. La prisión, las prisiones personales, que a veces no son físicas y no son interiores, también nos hacen entender cuántas cosas nosotros no solamente vivimos, sino cuántas cosas hemos ocasionado en otros. Cuando a veces tú vives penuria, tristeza, a veces vives una situación complicada o difícil, a veces te sientes rechazado o puedes sentirte mal por cualquier ámbito, puedes pensar que alguien te ha dañado, también te sirve para que tú aprendas a determinar a cuántas personas tú también dañaste, a cuánto tú también les hiciste, a cuánto hablaste, juzgaste. Tus propias prisiones te enseñan a ver en cuántas prisiones tú has puesto a personas. A menos que usted sea casi Dios o casi como los ángeles, todos nosotros hemos dañado a alguien con palabras, con acciones y con dichos. Miren, lo que más daña a una persona no son las palabras ni las acciones. Los que más dañan a una persona son las intenciones. Eso es lo que más daña. Porque no daña que yo te diga algo, porque lo puedo decir y ya está en un día enfurecido. Pues no te quiero, vete de aquí. Pero no lo sientes, simplemente ha sido la furia del momento. Puedes incluso hacer algo, mamá, y tiras el vaso, pues ya no quiero mamá. Has sido llevado por esa cólera. Pero lo peor es que puedas hacer algo, decir algo, con una terrible intención. Eso sí es malo. Eso sí es mucho más dañino. Y eso es lo que Dios quiso hacerle entender a Pablo. Cuántas cosas él hizo con su furia, con su intención y con su pasión. Y a cuántas personas dañó por su forma y por sus maneras. Y Dios le dijo, Pablito, vas a aprender algo, vas a comprender algo aquí. Y quiero plasmarle estas cosas. La prisión para Pablo y para Dios fue una oportunidad. Cada momento en lo que tú te puedes encontrar mal o cada circunstancia en la que te sientes preso o prisionero de algo es una oportunidad. Es una oportunidad. Cada día y cada momento de tristeza, cada día de melancolía, cada día de angustia, cada día de tu prisión personal es un día donde puedes aprender muchas cosas. Esta semana, cuando yo estaba mirando esta palabra y leyendo sobre este pasaje de las prisiones, yo me estaba acordando que hoy hay un país en el mundo donde todo el mundo ha puesto sus ojos y todo el mundo estamos mirando qué está pasando sin que nadie esté haciendo nada, nada. Por muy poco se han armado guerras, pero hay tanta atrocidad y tanto temor y tanto miedo que en el aprovechamiento de este tiempo los malvados sacan ventaja. ¿Y qué sucede? Uno mira con atrocidad esas imágenes en el aeropuerto. ¿Tú has mirado las imágenes esas? Yo no he visto televisión porque no veo, pero he visto fotografías. O sea, un muchachito que hace unos días fue muerto porque pasó el tren de aterrizaje sobre él. Un muchachito. La gente en las salas, o sea, no dejan despegar los aviones, en una desesperación inmensa. ¿Tú te imaginas lo que supone en este tiempo para el ser humano esa prisión al que quieren meter esa nación? Que vienen unas personas y vienen con sus leyes, la Sura se llama, esas leyes de hace 12, 13 siglos, que quieren mantener en ostracismo las libertades de la gente.
Yo veo naciones, hombres y mujeres que están en el ostracismo, que están apresados profundamente. Y también ahí también Dios quiere que nosotros a veces aprendamos en esas circunstancias. Se hace difícil poder entender que una prisión es un lugar donde puedes ser más efectivo, o en un lugar donde puedes ser más íntimo con Dios, un lugar donde tú puedes ser más consciente de los demás. Pero es verdad, cuando tú pasas por una enfermedad, te das cuenta qué bonito es estar sano. Cuando pasas por un momento donde estás, pues no sé, aunque sea 3 noches cuidando a un anciano en un hospital, te das cuenta cuánta gente vive haciendo eso. Cuando tú pasas una semana al lado de una persona que está enferma y estás literalmente atado a esa realidad de esa persona, te das cuenta cuánta gente vive haciendo eso. Yo me he dado cuenta de algo muy interesante, es que me he dado cuenta qué difícil es trabajar en los hospitales, qué duro y difícil es muy difícil. Yo creo que hay mucha gente que no es profesional y no tiene, sin lugar a duda, no tiene, ¿cómo se llama? No tiene ni motivación, ni tiene, ¿cómo se dice eso? Vocación. Solo está ahí porque le dieron la oportunidad y gana dinero y nada más. Estos días le estábamos diciendo a una celadora que vino, mira, vamos a sentar un poco a Alicia porque lleva 2 meses encamada y vamos, lo único no va a resistir mucho, luego te llamo y nos ayudas y la volvemos a acostar. No, eso no se hace aquí. Si no puede estar 4 horas, pues entonces que no se siente. Ah, vale. La fisio había llegado unos minutos antes, me había dicho, si usted tiene que decirle a la celadora que venga, las veces que tenga que hacer, que venga y lo haga. Pero cada uno quiere ¿qué? Sacarse el asunto. Termino mi turno, se acabó. Eso es algo que uno se da cuenta cuando está en la prisión. Cuánta gente elude, cuánta gente se quiere sacar la responsabilidad. ¿Cuántos de nosotros cuando estamos en un momento donde Dios nos tiene ahí, queremos salir de ahí rápidamente? No queremos pasar el trago difícil. No nos gusta eso. Cuando vas a un lugar difícil y complicado, donde las situaciones son difíciles, quieres salir rápidamente de ahí. No te gusta o te gusta estar en lo difícil. Serías masoquista si te gustase. Pero hay un momento donde Dios no te suelta de la cárcel hasta que no se cumpla su voluntad y su propósito. La prisión enfatiza sobre todo una cosa, la teología de la soberanía de Dios. En que cuando tú vives cosas que están difíciles y son difíciles y complicadas y estás en lugares donde no te gustaría, no te gusta, tienes que enfatizar que al final esto es la voluntad de Dios para mi vida. Y eso es muy importante, muy importante. Nadie en este tiempo tiene, ni puede, ni desea algo difícil, ni quiere enfrentar eso. Todos queremos salir de los días difíciles. Todos queremos salir de los sitios que nos incomodan. Hoy le dije a mi esposa, estoy triste, me siento muy triste. Estoy abatido, me siento en un cansancio personal. Se nos ha pasado el verano en un lugar. Empezamos el 11 de junio y estamos a 22 de agosto y no hemos dejado de estar en el mismo lugar. Esto es un círculo que no cesa. Cuando creemos que estamos mejor, volvemos al principio otra vez. Y no cesa el círculo. Digo, mi amor, estoy entristecido. Pero a mi esposa ayer 24 horas sin salir del hospital. Entró el viernes a las 9 de la noche y volvió a las 9 de la noche. El día siguiente. No le pude ayudar. Tuve que ir a Moriah. Después en la tarde me quedé preparando esta palabra. Y por eso esta palabra tiene mucho significado. Mucho. Porque si no miras la soberanía de Dios y si tu teología es solamente qué lindo es vivir para amar, qué grande es tener, esa teología que es teorías, pero no es prácticas, no te sirve, no subsistes con teologías baratas. Tú no puedes subsistir en prisiones si tú no tienes un conocimiento de Dios, si no tienes una intimidad con el Señor. Tú no subsistes en una teología viniendo solo los domingos a Dios. No subsistirás jamás.
La soberanía no radica solo en el hecho de que Dios viene a reinar, eso todos lo sabemos, Él es soberano y reina, no. Es que es en que Dios manifiesta su poder y hace su voluntad cuando quiere, donde quiere y cuando menos esperas. Y en la voluntad de Dios estaba salvar a una familia y tuvo que usar a un hombre, llevarlo a la prisión y azotarlo y permitirlo para que él estuviese ahí. Como tuvo que ser azotado Cristo para subir esa cruz. Exactamente igual. Por eso hoy cuando bebimos la copa, y la última copa fue la copa de la muerte, la primera de la muerte, la última de la resurrección, todos queremos la copa en la que Dios nos salva, nos vivifica y nos bendice, pero hay 4 copas que hay que beber. Y 3 de ellas son copas de sacrificio, de entrega, de muerte. Así es que no hace falta que tengamos solamente una teología teórica de Dios soberano, sino hay que aplicarla, entenderla y vivirla. No se puede conocer a Dios si no vives bajo su soberanía y la entiendes por qué Dios gobierna y hace las cosas que hace. Porque yo no las puedo entender todas, pero tengo que aceptar que las hace. No puedo comprender por qué tener que ver sufrimiento, pero Dios en su soberanía lo tiene absolutamente contemplado. Hasta nuestros errores los tiene contemplados. Aún en su soberanía se contempla que tú le puedas hasta fallar. Por tanto, es sustancial que Dios tiene derecho a hacer lo que quiere, porque Él es creador y sustentador de la vida del hombre. Cada vez que un médico ha venido a decirle a mi suegra, el lunes le vamos a dar el alta, algo ha pasado y no se le ha podido dar el alta. Y por eso cada vez que alguien viene y dice, el lunes le daremos alta, pero debemos decir, no diga usted nada, por favor. Calle, no diga nada. Porque ya estaban hablando que este lunes le daban y ayer otra crisis, entró mi suegra en otra crisis y de nuevo otra vez volvemos al principio. A las mismas cosas, a las mismas deposiciones, otra vez a los dolores, a no saber por qué está así. Como decía mi esposa cuando hablaba con la doctora, que le decía, ella entre sí decía, calle, no diga nada, calle. Porque siempre hemos visto que la voluntad de Dios no se va a establecer porque un médico lo diga, sino porque Dios lo diga. Ayer mi esposa me decía algo que me ministró mucho, me dijo, Pedro, mi esposa, mi madre, es sacrificio para que otros conozcan a Dios. Es un sacrificio. Y es muy difícil que una hija diga eso a una madre. Y verla en la condición, y verla en su situación. Es difícil, muy difícil. Soberanía se practica viviéndola, no se puede practicar de otra manera. Lo demás es teoría. No, Dios reina, Dios es mi Señor, Dios... Sí. Músicas celestiales para todos. Soberanía es cuando tú estás en la cárcel y te están azotando y alabas a Dios en la medianoche. Eso es soberanía. Eso es entendimiento. Esos son hijos que aceptan la soberanía de Dios. Es cuando te dan un diagnóstico de que puedes tener cáncer, pero tú sigues creyendo en Dios. Eso es muy distinto, es muy difícil. Mientras todo es de rosas, todos somos maravillosos. Las cosas ya no son tan bonitas cuando empiezan a asomar los grises en la vida. Los grises. No es agradable de ninguna forma. Las prisiones, los momentos difíciles, los prisioneros tienen una teología que tienen que aprender. No es agradable, ni fácil, ni sencillo aceptar la soberanía de Dios, porque la teología básica de lo que nos pasa tiene que ver con que Dios tiene el control de todas las cosas, de todo, y todo lo que existe es parte de su plan y de su propósito para llegar al fin de las situaciones y las cosas. En las prisiones se descubre lo real y no lo teórico, lo difícil, lo complicado, las circunstancias, el momento. ¿Quién eres? Si eres real, si tu Dios es real y si tu teología es real o vives en teorías. Yo he hablado con personas que cuando te dicen, yo también creo en Dios, yo sé, yo creo, yo voy a misa, yo busco, yo hago, yo digo, sí, eso está muy bien. Pero ¿qué Dios es el que tú conoces? Conoces el que te enseñaron en el catecismo, no conoces otra cosa. Lo conoces porque lo mencionas, pero no lo has vivido, ni lo conoces, ni lo has entendido. Y cuando algo sucede a tu vida, entonces hablas mal y dices, ay, ¿por qué tengo que estar viviendo esto? Esa es la manifestación más clara de la teología de mucha gente, que no tienen la capacidad de poder entender a un Dios real
está interesado en que Pablo y Silas estén ahí. Pero ¿por qué Dios está interesado que yo esté 2 meses y 1 semana en un hospital? ¿Por qué Dios está interesado en eso? ¿Por qué no me sacó ya de estas cárceles? ¿Por qué no me sacó a mí, a mi esposa, mi casa, para que vivamos en paz? Yo llevo 2 meses y pico sin poder disfrutar de mis nietos, ni llevarles un solo minuto a la piscina. Yo los miro y me acerco a ellos, me saludan, pero se van rápido porque yo percibo que no están con nosotros. Y yo lloro en la angustia de decir, pero Señor, de alguna manera hay un prisionero, y en nuestras vidas hay prisiones, hay algo que un prisionero nunca debería de perder. Se llama esperanza. Es lo que nunca deberíamos perder, esperanza. Hoy me decía mi esposa, no te aflijas, porque si te afliges y hay un fruto, entonces eso es bueno. Pero si te afliges y te entristeces, tienes que desechar eso. Ella me estaba hablando con palabras de esperanza. Pablo estudió en esos días de prisión si su teología era verdadera o no. Y miren lo que te voy a decir aquí. Te voy a leer esto que yo puse y escribí aquí. Pablo entendía su propia teología, porque las dificultades Dios las permite para que podamos entender que Jesús es más precioso que tu misma vida. Y que al final ni tu vida es tan preciosa como lo que puedes aprender en la dificultad de tu precioso Jesús. Así es que Pablo tuvo que aprender que era más precioso el sacrificio por la vida de Jesús que por su propia vida. No le importaba si tenía que morir. De hecho, hay episodios donde se ve que Pablo literalmente murió y fue levantado. Dice cuando aquel día que lo golpearon hasta que pensaron que lo habían matado y se levantó. Pablo comprendió que era más bello entender lo precioso que es Jesús manifestado en la dificultad que lo precioso de salvaguardar su propia vida. Y si tú aprecias tanto tu vida que no eres capaz de ver lo precioso de Dios, entonces vas a perder muchas esperanzas y muchas oportunidades de terremotos como sucedieron aquí. Porque hay algo hermoso cuando tú aprendes del Dios que se manifiesta en los días difíciles. Vienen terremotos que abren cárceles y que ponen de rodillas a los que te azotan y te apresan. Pero hay que esperar el terremoto de Dios. Y puedes esperarlo o puedes desesperarte sin poderlo ver. Así es que creo que hay terremotos que pueden venir y que debemos de esperar que vengan. Miren lo que dice Zacarías. Zacarías capítulo 9. Este pasaje es muy bello, bellísimo, en algunas ocasiones he predicado sobre él. Dice así el versículo 12, Zacarías 9, versículo 12. Volveos a la fortaleza. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os voy a restaurar el doble. Este pasaje es para leerlo desde todo el principio, pero quería simplemente mirar esa palabra, prisioneros de esperanza. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Esa es la correcta teología de un hombre o de una persona que está en prisiones, no perder la esperanza. Ese es el sentido de lo que el profeta le está diciendo a Israel, no pierdas la esperanza. No está diciendo, volveos a la fortaleza, hombres libres, esperanza, esperar, creer. Está diciendo, volveros a la fortaleza, prisioneros, o sea que están todavía ¿qué? Presos, prisioneros, apresados, encarcelados. Miren, el profeta Zacarías nació en Babilonia, en cautividad, en tiempos de cautividad. Tenía 17 años cuando empezó a hablar este mensaje.
Y por tanto, cuando le fue dado este mensaje, después del exilio empezó a profetizar. Puede ser que tuviera 17, 25, 33, pero 17 años después del exilio, Zacarías empieza a profetizar. O sea, ya habían vuelto. Ya no estaban en Babilonia, habían vuelto. Pero escucha, seguían prisioneros y cautivos. Por una sola razón. Porque aunque estaban libres, todavía su mentalidad era de cárcel. Y les está diciendo, vuestro problema es que estáis esperando algo que no es lo correcto. Y como no estáis esperando lo correcto, seguís prisioneros. Tenéis que volveros a la fortaleza. No se refiere volveros a Babilonia, está diciendo volver a Dios, fortaleceros en Él, volver a la teología de creer en Dios, en su soberanía y entender que 70 años de cautividad de un pueblo tuvieron que ver por vuestra desobediencia, pero a la vez para vuestra enseñanza. Y entonces Zacarías les está diciendo al pueblo, habéis vuelto de la cautividad, estáis libres en la tierra, pero seguís prisioneros, con unas falsas expectativas de quién soy yo. No habéis aprendido en 70 años quién es Dios para vosotros, porque de hecho de los millones de personas que se quedaron y fueron a Babilonia en cautividad, volvieron apenas 50.000. O sea, la mayoría murió allí y se quedó ahí. Pero Dios levanta un profeta que nace en la cautividad para hablar de lo que es libertad a prisioneros que seguían presos aunque estaban fuera. No hay nada más triste que tú seas un cristiano al cual Dios ha salvado, al cual Dios ha resucitado, ha regenerado, ha dado una vida nueva y que te mantengas en las prisiones de antes. No hay nada más triste que tú seas un hombre que aun pudiendo ser libre te mantienes prisionero a tus pecados antiguos, a tus cosas de atrás, a tus temores, a tus miedos, a tus situaciones. No hay nada más triste que ver cristianos que están atados y que no pueden comprender y entender la esperanza a cual Dios les ha llamado. La esperanza no es que tú has cambiado de región, de lugar o de reino. Tu esperanza es que te has sido llamado a libertad. Pero tu libertad no consiste en hacer lo que te da la gana. Tu libertad consiste en aferrarte a la fortaleza que representa Dios en tu vida. Eso es lo que está diciendo ahí. Ellos estaban cautivos todavía, aún después de haber salido 17 años después. Eran libres, pero seguían prisioneros. Tenían una esperanza, escucha esto, pero sin la soberanía. Porque cuando se tiene esperanza, pero no con la soberanía de Dios o esperanza en Dios, tienes sueños ilusorios. Yo creo que Dios va a hacer esto, Dios me va a quitar, me va a poner, me va a traer. Y tienes sueños, porque la esperanza sin soberanía, sin sujeción, sin señorío de Cristo son ilusiones vanas. Y hay muchos cristianos que tienen muchas ilusiones de que Dios va a hacer muchas cosas con ellos, pero no están sujetos ni han sabido lo que es estar bajo la fortaleza de Dios. Y las ilusiones y esas esperanzas son vanas, no sirven. ¿Cuántos, esperando ser rescatados y libres, no vieron al Mesías cuando llegó? Qué curioso. Esperando al Mesías no lo vieron y estos judíos llevan 2000 años todavía esperando a ver si viene Cristo. Si ya vino, pero no lo ven. Siguen sin verlo. Porque están como prisioneros. No son libres, están prisioneros a su decadencia personal. Pablo no sabía lo que Dios iba a hacer, no lo sabía. No sabía si Dios lo iba a librar, un terremoto lo iba a dejar morir, él no lo sabía. Pero sí tenía claro algo. Era un hombre sujeto a la esperanza de su soberanía. Porque cuando hay soberanía y esperanza, estás sujeto a que Dios va a hacer lo que quiere hacer y de una forma u otra algo va a suceder. A lo mejor te deja morir, pero algo va a pasar. A lo mejor te deja vivir, pero algo va a suceder. Algo va a pasar. Así es que muchos quieren la libertad, pero sin soberanía. Muchos quieren libertad, pero sin la soberanía de Dios. Quieren que Dios les libre de todo lo que está mal en sus vidas, pero no se quieren sujetar nunca a Dios. Muchos quieren la esperanza, que Dios les dé una buena vida, un buen esposo, una buena casa, una buena familia. Pero eso son ilusiones, porque en muchos casos ni se da eso. Muchos quieren la esperanza, pero no sujetarse a Dios. Muchos quieren la libertad, pero no la soberanía de Dios. Y algo que es manifiesto aquí es que Pablo no estaba en la cárcel diciendo, Dios mío, ¿por qué me traes aquí? ¿Y cómo hiciste esto? ¿Y por qué me traes de esta manera? ¿Y por qué yo vivo esta situación? Y madre mía, encima me tienen que azotar. Total, ¿yo qué estoy haciendo? Pablo alabó a Dios, oró y
dejó que sus heridas fuese Dios quien las sanase. Yo no creo que fue ningún médico allí a atenderlo, ¿no? Ninguna tesis, ni a ponerle yodo, ni ninguna cosa. Seguramente sus heridas fueron simplemente sanadas, tocadas por la gracia de lo que es la plenitud y la misericordia y la bondad de Dios. Hay mucha gente continuando en sus prisiones porque no han entendido la esperanza de Dios. Muchos siguen presos y aunque la puerta está abierta para que salga, siguen presos en sus propios vacíos, situaciones y sus propios paradigmas personales. Es detestable que haya gente que mira el pasado cuando hay un futuro. Es soez, no tiene sentido hablar de libertad cuando estás preso sin entender quién es Dios en tu vida. Es muy duro que Dios te dé la puerta para que puedas comer de sus manjares y te mantengas muerto de hambre porque no has sido capaz de sujetarte y entender lo que Dios quiere para tu vida. Hay una manifestación constante de libertad en Dios, pero no se puede entender si no, dice aquí, te vuelves a la fortaleza. Por eso tú puedes salir preso y de prisión y seguir siendo esclavo. Porque las prisiones más grandes no son las que te sujetan con cadenas, son las que sujetan el alma con tus pecados y tus inconsistencias. Si no crees en soberanía, la esperanza es ilusoria. Si no crees en Dios, amado, sigues amarrado y no sabes afrontar tu vida, ni tu futuro, ni tu situación personal. La palabra que se usa aquí, prisioneros de esperanza, no es la palabra que nosotros esperamos. Esa palabra es la palabra tikvá en el hebreo. Y la palabra tikvá tiene que ver siempre con algo que está seco, que está cortado, que no tiene fruto. Porque lo que está diciendo Dios es que son prisioneros, pero sin fruto. No tienen nada. Han perdido la esperanza. Han sido cortados de la fortaleza de Dios. Han perdido la sujeción. Y entonces tienen una esperanza que es ilusoria, que no sirve. Es una esperanza seca. Cuando tú eres un hombre que no conoces ni entiendes que Dios te ha puesto ahí donde te ha puesto para estar haciendo lo que tienes que hacer, entonces en tu ilusión de querer salir rápidamente de ahí, te pierdes la mejor de las enseñanzas, es conocer a Dios y que Él sea tu esperanza. Tu esperanza no es un alta de un médico, tu esperanza es que Dios intervenga. La esperanza, amado, no es que tú salgas de tu crisis o tu situación a base de esfuerzo y trabajo. No, que tú salgas de tu situación a base de la intervención de Dios. Estamos muy acostumbrados a ser nosotros los que cavamos nuestras propias cisternas para meternos en ellas y al final hundirnos. Cavamos pozos para encontrar agua y lo que encontramos es sequedad. Y solamente Dios es el que puede tirar una soga y sacarte de ahí. A veces, amado, hablamos de eso, de las cosas que hemos perdido, pero lo primero que hemos perdido no ha sido la esperanza, hemos perdido la confianza en Dios. A veces nos damos cuenta que hemos sido cortados. ¿Por qué? Porque no hemos entendido su soberanía. El pueblo de Sión, versículo 9 de este capítulo. Alégrate, hija de Sión. Habla de Jerusalén, de los sionistas, de los hijos de Dios, del pueblo de Dios de Israel, Sión. Alégrate, oh hija de Sión, da voz de júbilo, hija de Jerusalén, viene tu rey. Y es real, habla de la soberanía, de la esperanza, de las expectativas. Pero las expectativas de Sión, amado, no eran un libertador, sino era un luchador. Esperaban un soberano que viniera con espada, y Dios envió un hijo sencillo que vino con un mensaje de paz y no de guerra. La esperanza de Sión era falsa. Esperaban un libertador y cuando vino la respuesta de Dios no lo vieron porque su esperanza era falsa. ¿Cuántas veces tú no ves la salida de Dios porque estás esperando otra salida? Dios te pone la salida delante, pero estás mirando tan atrás que no la ves delante. Estás mirando a un lado cuando Dios la tiene en el otro. En cuántas ocasiones las cosas que Dios ha producido en ti, no te permiten de ninguna manera poder ver la salida de Dios. Todos los días
Y en todos los momentos tú tienes una oportunidad de poder ver algo que Dios quiere hacer, pero si estamos demasiado anclados a las cosas que están atrás o a nuestro sufrimiento, a nuestro dolor, no vemos la puerta abierta. Tú recuerdas cuando Pedro estaba en la cárcel y Dios le abre y pensando que era un sueño, no quería salir y dice, pero vamos muchachos, sal de ahí. Así es. Porque tú mismo no puedes ver a veces la salida por tu propia situación personal. Si no hay soberanía, no podemos esperar ni aprender de un Dios veraz, real, y verdaderamente nunca tendremos esperanza. Si no conoces a Dios, nunca sabrás cómo Él actúa, porque Él no actúa como esperamos que actúa, sino como Él sabe que tiene que actuar. Él sabe bien lo que necesito y cómo salir de mi situación. Él lo sabe. Mientras hay muchos cristianos que solamente ven la libertad y quieren solamente vivir vidas muy cómodas y no quieren ninguna presión de ningún tipo, ni ningún sacrificio de nada. Levantarse y orar, no, ¿cómo vamos a levantarnos a orar? Ayuno, no, pero ¿cómo vamos a ayunar? Orar y clamar a Dios, no, pero es que yo no tengo tiempo. Leer la Biblia todos los días como devoción personal, no, es que tengo muchas cosas que hacer. Oh, conectarte una mañana, porque sea una mañana a la semana en la oración. ¡Una mañana! ¡Oh, eso es mucho! Si tu vida solamente es mirar cuánto tienes que hacer para ver si eres un buen cristiano, y solamente buscas un cristianismo de libertad y de pasarlo bien, nunca vas a conocer a un Dios soberano que trabaja. Nunca. Si simplemente tu cristianismo se basa en tu esfuerzo y no en lo que Dios es capaz de hacer contigo, en tus situaciones, entonces tú nunca conocerás a Dios. El cristianismo no es solamente el afán por salir adelante y ser mejores. El cristianismo es hacer a Dios mejor en nosotros. No te olvides nunca de eso. El cristianismo no consiste en ser buena gente, ni buenas personas, ni pasarlo bien. Hay mucha gente que no son cristianos, son muy buenas personas y lo hacen muy bien además. El cristianismo consiste en que Dios se glorifique. En eso consiste. Esperen a un Dios. Miren, como esperaban a un rey en caballo, porque los reyes que iban a la guerra iban en caballo, vieron a un rey en un burro. Y cuando vieron a Cristo en un burro, ¿qué pasó? No lo distinguieron, porque no supieron que ahí estaba el Mesías y no entraron nunca en la libertad. Por tanto, aunque Sión encontró libertad viendo al pollino y al Hijo de Dios en el pollino, nunca lo vieron porque pensaron que iba a venir en un caballo blanco con una espada y un rey con corona. Eso va a ser al final de los días, pero no en ese tiempo. Por eso, una de las mayores presiones a las que estamos sometidos es que creemos y tenemos falsas expectativas de lo que Dios va a hacer. Una vez una persona en Estados Unidos me dijo, muchas veces tenemos más sueños con Dios que los que Dios tiene con nosotros. Y nunca me olvidé de esa frase. A veces yo creo que Dios va a hacer conmigo tantas cosas, cuando Dios va a hacer lo que quiere, no lo que yo pienso que va a hacer, lo que Él quiere. Y a veces yo tengo unos sueños con Dios, que Dios... Pues a veces son mis sueños, no son los sueños de Dios. Yo creo que los sueños de Pablo cuando Dios lo llamó a servirle, que iba a ser un siervo maravilloso, ¿verdad? Y que le iba a pasar muy bien, y que iba a sentar en la mesa de los magistrados, iba a comer, no iba a sufrir nada. Y cuando él necesitaba alguien que lo llevara, iba a llevarlo, no iba a tener que caminar, ni que pasar hambre, ni pasar angustia, ni ser golpeado. Pablo recibió más palos que un tonto. O sea, es que es impresionante, porque uno dice, pero Dios mío, este hombre, si hoy un ministro de Dios tiene que vivir su llamamiento conforme a lo vivió Pablo, no quedaba un pastor en la iglesia de Jesucristo en este tiempo. Porque muchos pensamos que ser ministros de Dios o pastores se trata de ser buenos, aviones privados, que todo nos va bien, que nos va todo maravilloso, que tenemos buenos coches, buenas casas, que tenemos gente que nos ayuda y nos sirve, y nosotros vivimos bien. ¿Sí? ¿Tú crees que es eso? Pregúntaselo a Pablo. ¿Qué creyó él? Que era el ministerio. Las falsas expectativas no son buenas. La esperanza en Dios sí es buena. Pero sin falsas expectativas puedes ver a Dios obrar de una manera nueva e incluso inesperada. A veces cuando tú tienes una esperanza en Dios y no tienes falsas expectativas, no esperas más que lo que Dios sea hecho tu voluntad, ves a Dios obrar. Y dices, wow, qué maravilloso, qué precioso, qué hermoso, qué bello.
Qué bello, en un pasillo de hospital. Planta tercera, paliativos, enfermos paliativos. Está en un lado medicina interna y enfermos paliativos. ¿Sabes lo que son enfermos paliativos? ¿Quién sabe lo que son enfermos paliativos? Que no tienen ninguna esperanza. Están ahí para quitarles el dolor y suficiente. Y que se vayan a sus casitas. Y cuando yo vi ahí que María Dolores y su hija cristiana, y cuando yo pasé allí, la hija, ay pastor, gracias por orar. Y yo vi a ese hombre con el cerebro hundido, lo tiene cortado. Con una cánula aquí, con una peja aquí, con 31 años. Y para quererme hablar movía la pierna. Y yo veía ahí eso. Y yo vi a personas cristianas en esa sala. Dije, Señor, estamos en una cárcel, definitivamente en una cárcel de enfermos sin esperanza. Vuélvete a la fortaleza. Confía en Dios. Aférrate a Él. Créele. Sujétate a su soberanía y di, Señor, lo que tú quieras sea hecho en nosotros. Ay, qué pena. Todo comienza cuando empezamos a descubrir algo. La medianoche. Y aquí es donde yo quería compartirles, porque todo este mensaje ha sido para introducirles sobre esta frase tan sencilla. Mira el versículo 25. Hechos 16, 25. Pero a medianoche. ¿Tú te acuerdas cuando cantamos la canción? A medianoche llegó el esposo y las que estaban apercibidas fueron con él. A medianoche. Es que a medianoche es cuando llega el esposo. A la medianoche. Cuando es la mitad, es 6 horas que han pasado y las 6 horas últimas. Cuando tú estás en un sitio pasando una noche cuidando a un enfermo, cuando llega a las 10 de la noche, tú dices, madre mía, lo que me queda todavía. Pero cuando tú ves más o menos las 4 de la mañana, 3, dices, ay, ya queda menos. Es como que ves ya el vaso de otra manera. Dices, ya queda menos. A medianoche, porque así es. La prisión y la medianoche revela muchas cosas. Cómo tú estás, dónde tú estás, cuál es tu posición. Si estás llenos de una intención para Dios, si te aferras a Él, si tú piensas y crees que Dios hará algo. Miren, en las cárceles, en la Biblia, Dios tuvo muchas intervenciones sobrenaturales. Y en la medianoche, en los ámbitos bíblicos, Dios se manifestó un montón de veces. O sea, no fue en la hora del día, ni en la hora donde está la gente, ni donde está la gente despierta, sino donde están los que están todavía medio despiertos, medio dormidos. Donde están en ese punto donde tú estás en la expectativa de Dios, pero hay un momento que ya estás casi cansado, y estás ahí, ay, que te vas a dormir, pero estás en la expectativa de que Dios va a hacer algo. Yo esta mañana decía, Señor, va a llegar a la medianoche esto. Esto va a llegar a la medianoche. El terremoto va a llegar a la medianoche. Cuando ya nadie dice, cuando nadie opina, cuando nadie habla, cuando a las 12 de la noche ya los judíos llevan 6 horas durmiendo, y entonces ahora es cuando aparece el silbo apacible. En la medianoche, en las prisiones, donde se prueba las teologías de la gente, porque ahí se prueba si eres teórico o conoces a Dios. En la medianoche y en la cárcel es donde solo tú sabes en quién tú crees. A la medianoche ningún pastor te predica. Y a la medianoche nadie viene a orar a la puerta de tu casa. Y a la medianoche nadie viene a cenar contigo. Y a la medianoche nadie te viene a visitar. En la medianoche estás tú solo. Y es ahí donde tú empiezas a aprender quién tú eres y dónde tú estás y quién es Dios para ti. Porque estés donde estés, si Dios te ha puesto ahí y te quiere ahí, entonces vas a depender de que Dios haga algo en la medianoche. En la medianoche hay que aprender que tú estás
ahí porque Dios quiere que estés ahí. Porque si no te hubieras acabado a las 3 de la tarde. Así que si te permitió vivir hasta la medianoche, es porque Él quiere que estés ahí. Pedro, tienes que aprender que estás ahí porque Dios quiere que estés ahí. Así me ministró Dios. Tienes que aprender que estás ahí porque yo quiero que tú estés ahí. Pero Señor, es que yo no quiero estar ahí, pero es que yo sí quiero que tú estés ahí. Esa es la diferencia. En todo momento he escuchado palabras de ánimos de algunos que me han dicho, es que ya no se puede resistir, es que lleves mucho tiempo, es que tanto tal, tenéis que salir de ahí. Sí, eso yo también lo creo. Si no me lo tienes que decir, si eso yo también lo sé. Si eso es lo que me gustaría. Pero tengo que entender algo que es solo entendible cuando tú estás solo en la medianoche. Es que quizás Dios quiere que tú estés ahí. Dios va a respaldar siempre su teología y su soberanía. Y por tanto, Él va a desatar salvación, no solo para salvarte a ti, sino para salvar a otros. Y por tanto, este tiempo ha sido muy maravilloso poder ver cuánta gente se le puede compartir de Dios en los momentos difíciles. Usted puede hacerlo en este tiempo, porque está rodeado de gente que enferma, de gente que ha muerto, de personas que han perdido ancianos, de gente que ha estado mal. Usted está rodeado de toda esa gente. Hoy los ancianos estorban, amado, estorban. Por eso tú ves en los centros de residencias los ancianos llenos, porque estorban. Me parece un apellido ruso, estorbo. Pues sí, estorban. Pero parece ser que Dios quiere que tú estés ahí, en la dificultad, en el problema, en lo difícil. Puede ser que tus circunstancias, puede ser que no cambien, pero tienes que aceptar que Dios quiere que estés ahí. Lo primero tienes que aceptar que Dios quiere que estés ahí. Y entonces es posible que después aparezca Dios, porque ya has entendido que Él quiere que tú estés ahí. Se necesita una convicción muy alta y muy grande para orar y alabar a Dios en la medianoche. Si tú no eres un hombre de Dios, en la medianoche tú no oras ni alabas a Dios. Cuando ya no hay fuerzas, cuando ya no hay esperanza, se necesita mucha convicción para orar en la medianoche y alabar a Dios. Mientras las cosas van bien, realmente no sabes lo que tú crees. Cuando las cosas van mal, es que se va a saber lo que tú crees. Mientras todo nos va bien, todos somos cristianos. Cuando las cosas no van bien, entonces es cuando nos damos cuenta en qué hemos creído. Si puedes cantar alabanzas a la medianoche y en la cárcel, te puedo decir que lo que tienes es real. Te lo repito, si puedes cantar alabanzas a la medianoche y orar en la medianoche, lo que tienes en tu vida es real. Pero como no lo hagas, tienes que empezar a examinar tu teología. Porque es posible que tengas mucha religión y poca realidad de Dios. En la medianoche no solamente tú descubres lo que crees, sino que otros escuchan lo que tú crees. Porque aquel día otros presos escucharon lo que tú creías. Hoy hay dos tipos de presos en las cárceles. Dos tipos. Aquí hay dos tipos de presos. Hay presos que están ahí y saben que están ahí. Y están ahí porque saben que Dios los tiene ahí. Pero hay presos en cárceles que su único deseo es salir de ahí sin importar si tienen que renunciar o tienen que perderse cosas. Quieren salir automáticamente de sus problemas. El cristianismo de hoy es gente que quiere un botón para que cuando las cosas se pongan mal le aprieto y se abra la puerta. El cristianismo de hoy es una máquina que te ofrece refrescos todo el día, que cuando tienes calor le aprietas y sale la bebida favorita. Pero el cristianismo de hoy no es el cristianismo ese. El cristianismo de este tiempo es el cristianismo de la gente que está ahí en los desiertos aunque no haya Coca-Colas. Y que está pasando calor y frío aunque no haya aire acondicionado. Y tiene una realidad, es que sabe que está ahí porque Dios de una forma u otra va a intervenir. Y en la esperanza de saber que Dios va a intervenir, te haces más suficiente con Él. Dios es suficiente y es suficiente y lo es. Y Dios es bello y magnífico y lo seguirá siendo. Y va a importar lo que tú creas, lo va a seguir siendo.
A mí hay gente que me dice, yo no creo en Dios, pero eso no hace que Dios no exista. Tú puedes decir, yo no creo en Dios, eso no implica que Dios no exista. Eso lo crees tú, pero Dios existe. Esto es lo mismo. No importa que tú vivas lo que vivas, Dios va a seguir siendo igual de bello. Mejor abrázate a lo bello y no vivas la amargura de no poderlo ver. La verdad siempre sale en la cárcel, siempre, y en la medianoche. Por tanto, la verdad del cristiano y la realidad de lo que eres no va a salir frente a la playa en la hamaca con la panza así hasta arriba. No, ahí no sale ninguna verdad. La verdad sale en los días difíciles, en los días oscuros, en los días buscándote la vida, teniendo que llevar el pan, teniendo que sacrificarte cada mañana, cada día, y decir, wow, qué duro es esto. Cuando yo me asomaba a la ventana a las 6 de la mañana, 5 de la mañana, y me asomaba un poquito ahí, yo veía algunas personas que salían, casi todas que vi fueron mujeres saliendo. Digo, mira, ya van las mujeres a limpiar los portales, a limpiar las casas, a acudir a tal portal, a tal sitio, pum, pum. Digo, ya van las hormiguitas a sus trabajos. Y cuando luego tú ves a estos, disculpe la expresión, vagos, que salen en la mañana, 10 de la mañana, 11, al bar, a tomarse algo. ¿Qué tal? ¡Qué calor ha hecho esta noche! Ha hecho un calor. Están las hormiguitas y están las cigarras que cantan todo el día nada más. Tocan la guitarra. La medianoche marca muchas cosas. Cuando Dios hace la diferencia en nuestras vidas, cuando Dios hace la diferencia en todas las cosas de tu vida, no solamente tú ves lo que tú tienes, sino otros ven y desean lo que tú tienes. Háblame de Dios. Yo siempre lo estuve buscando, le decía una persona a mi esposa ayer. Yo siempre estuve buscando a Dios, pero nunca lo he encontrado. Yo siempre lo he buscado, pero no sé dónde está. Hay que agradecer. Hay que agradecer a Dios, que Dios sepa lo que está haciendo. Qué bueno que Dios no somos nosotros. Él sabe siempre lo que está haciendo. Por eso hay que agradecer que no se le escapan los detalles y que no se le olvida dónde tú estás. A Dios no se le olvidó dónde estaba Pablo ni Silas, no se le olvidó. Lo tenía claro, los llevó allí, ¿cómo no lo vas a ver? Como los dejó allí, los sacó de allí. Curiosamente, cuando los está sacando Dios, el carcelero se quiere suicidar porque dice, madre mía, cuando mañana se enteren, si estos se escapan, me mata. Así que mejor me suicido y total no pasa nada. Y cuando se está suicidando dice Pablo, tranquilo, no hagas eso, no te preocupes, y le predica. Y se va a su casa, y se entregan ellos y su casa. Y entonces dice Pablo, venga, vámonos de vuelta a la cárcel, no vaya a ser que sea un problema para ti. Y los lleva de vuelta a la cárcel. Y cuando están en la cárcel, que se quedan en la cárcel, viene el hombre, el magistrado, y les dice, mándame al carcelero, llámalo y dile que los saque, que estos hombres son inocentes. Así es que fíjese qué obra de Dios. Se convierten la familia. No le pasa nada al carcelero. Pablo y Silas salen como victoriosos y encima salen libres sin tener que haber ningún problema para ellos. Dios es magnífico en la arquitectura de sus obras. Porque como te he dicho, agradece que Dios siempre sepa lo que tiene que hacer. Porque Él lo sabe. Gracias, Señor, por esta palabra, prisioneros. Vamos a ver más prisioneros porque vamos a mirar este tema. Pero, Señor, en la prisión en la que pueda estar y en el lugar donde pueda estar, el más oscuro y el más profundo en la historia de mi vida, tú vas a llegar allí. Tú vas a llegar allí. Aunque me metan en lo más hondo, tú vas a llegar ahí. Aunque mis propias maldades me hayan llevado a lo más oscuro y a lo más vil, tú me vas a alcanzar ahí, oh Dios. Tú me vas a alcanzar. Y te vas a acordar de dónde permitiste que me trajeran. Gracias, porque yo sé que tú sabes lo que haces. Hay una adoración basada en una canción de una película de José. Tú sabes mejor que yo qué debo hacer. No importa
saber el porqué, lo sabes mejor que yo. Luego voy a buscar esa canción, que seguro está en YouTube en formatito pequeñito, porque en la canción está cantando José en la cárcel, con lágrimas en los ojos. Y quizás es un dibujo animado que uno puede ver ahí, pero tú te imaginas José en la situación de su vida, con 17 años llevado allí. Madre mía, Dios mío. Dios mío, con 17 años. Señor, gracias, porque tú sabes mejor lo que debes de hacer. Y a veces no importa saber el porqué. Lo sabes mejor que yo. Gracias, Señor, por este día y esta mañana. Tú eres soberano por encima de todo y aceptamos tu soberanía, aunque se nos vaya la vida en eso. Pero si te somos agradables, gratos y somos enfáticos y enfatizamos en tu persona y en tu nombre, veremos a Jesús maravilloso. Veremos, Señor Jesús, al Dios omnipotente y al Dios presente que es poderoso y hace maravillas. Gracias, Señor, en esta mañana. En tu nombre, Jesús. Amén y amén.